La idea de estadística, vamos a ver una idea general de lo que es estadística. No va a ser tan teórica ni con tantas fórmulas como generalmente se ve. Vean en sí, estadística lo que va a representar es un análisis de datos. Entonces primero voy a darles unos cuantos datos para poder analizarlos. Ok, vean. Digamos que al inicio vamos a dar ciertos datos. Digamos que van a representar cualquier cosa de momento. Digamos que les doy un 10, les doy otro 10, un 12, un 12, un 12, un 15, un 17, un 20 y un 22. Entonces, hay diferentes cosas que tienen que saber sobre lo que es el análisis de datos. En sí, lo que nosotros vamos a trabajar es con algo que se va a llamar una cantidad n, que n lo que va a representar es la cantidad total de datos. Primero les voy a dar la idea general de esto y luego vamos a ir viendo ejemplos de cómo se va a ir aplicando. Por ejemplo, con estos mismos datos que yo les estoy dando acá, la cantidad total de datos, si los contamos, debe ser contar uno por uno, ¿verdad? Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Entonces, lo que vamos a decir en este caso es que n va a representar o está representado por el número 9. ¿Ok? Eso nada más así, ¿verdad? N va a ser la cantidad de datos. De aquí, ¿qué les pueden preguntar a ustedes? Hay algo que es importante que se llama el dato mínimo. Un momento que sigue entrando gente. Listo. Ok, el dato mínimo literalmente es el dato más pequeño. Algo importante que tienen que saber. Cuando ustedes les den un problema de estadística, eh, lo mejor que pueden hacer es acomodar los datos del menor al mayor. Aquí yo ya se los di acomodados, desde el 10 hasta el 22. En el examen no necesariamente se los van a dar acomodados del menor al mayor. Entonces, en este caso, si a ustedes les preguntan por el mínimo, primero buscar cuál de todos esos va a ser el dato más pequeño. O lo mejor es acomodarlos del menor a mayor, como les dije acá. Entonces ahí en este caso vamos a decir que el mínimo sería el 10. Y eso es todo. De momento nada más es obtener quién es el mínimo. Luego vamos a sacar quién es el máximo. Que el máximo directamente, pues ahora el dato más grande que tenemos, que en este caso va a ser 22. Entonces ven, la estadística no es necesariamente complicado, pero sí tienen que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos esos datos, número de datos es 9, mínimo 10, máximo 22. Aquí hay un dato que es muy importante que se le llama recorrido. Que el recorrido va a ser la distancia que hay desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Entonces básicamente el recorrido ustedes lo van a obtener tomando el dato máximo y restándole el dato mínimo, que en este caso sería el 22 menos el 10. Entonces en este caso sería 12. De un momento para ver acá. Listo. Ok. Entonces el recorrido es nada más tomar el dato máximo y el dato mínimo. ¿Qué nombre les pueden dar a ustedes? Que eso es lo importante de esto de estadística, que generalmente se maneja con diferentes nombres. Uno de los nombres que se da para el recorrido es la mayor diferencia. Entonces, por ejemplo, un dato extra que se les pueden pedir aquí es la mayor diferencia. O la máxima diferencia. Ok, como les decía, el recorrido, o sea, les van a decir la mayor diferencia que existen entre los datos o la máxima diferencia que existen entre los datos. Siempre que hagan esta referencia acá de la mayor diferencia, tienen que recordar que eso está hablando del recorrido.
El recorrido nada más es tomar dato máximo, restarle el dato mínimo y listo, ¿verdad? Nada más. Después de acá sigue otro que es muy importante que se llama la moda. No sé si, bueno, si hacemos la relación con lo que es la actualidad, si nosotros decimos algo que está a la moda, es algo que se utiliza mucho, ¿verdad? Es algo que es muy común. Entonces, la moda en estadística, ustedes la van a tomar como el dato que más se repite. El dato que más se repite, si vemos acá, por ejemplo, aquí vemos que está el 10 dos veces, el 12 está tres veces, 15 una vez, 17 una vez, 20 una vez, 22 una vez. Entonces, si ustedes ven, el dato que más se repite sería el 12. Entonces, como ese es el dato que más se repite, la moda sería 12, tal cual. Vamos a hacer un cambio. Si, por ejemplo, aquí apareciera otro 10 y ustedes ven que el 10 está tres veces, el 2 está tres veces y el resto de números solo está una vez, en este caso vean que tanto el 10 como el 12 tienen la misma cantidad de repeticiones que serían 3. En ese caso es que existirían dos modas, el 10 y el 12. Entonces puede en un conjunto de datos existir más de una moda. Voy a borrar este para que mantengamos aquí lo del 9, el 10 y el 22. Entonces moda es 12. Nada más. De ahí lo que seguiría. Pregunta, Sí, disculpen, sí, claro, no cuando hay en el problema. caso de eso se ponen los que se repiten, ya sea el 10, 12 o las veces que sea, se pone, digamos, el 10, el 12 y digamos que hayan 3 15 se pone 15, se ponen esos mismos o solo en menor o en mayor, de esos que se repitan. Cualquiera. Si le preguntan por la moda, es cualquiera de los que sea que se repite mayormente, ¿verdad? Y es el máximo. Por ejemplo acá, Ok, como está el 12 y el 12 está tres veces y el resto de números está o dos veces o una vez, solamente el 12 es la moda. Eso queda ahí. Pero sí, digamos, si existiera el otro 10 para que sean tres 10 y tres 12, usted puede tomar o el 10 o el 12 como la moda. Recuerden que ustedes lo que van a tener es seguramente un examen de selección única o selección múltiple, a lo mucho. Entonces, si les apareciera, y es básicamente lo que está en la respuesta, si apareciera una selección única y les ponen como opción A el 15, como opción B el 12, como opción C el 22 y como opción D el 17, directamente ustedes aquí se van al 12, ¿verdad? Pero si repetimos acá el número, si yo les coloco aquí el otro 10 para que existan dos modas distintas, es el que esté aquí en el conjunto solución. Les puede aparecer o el 12 o les puede aparecer el 10. No va a existir el caso donde les aparezcan los dos. Por ejemplo, si les aparecen las opciones el 12 y el 10, eso estaría mal planteado. Nada más les van a dar una opción que sea la verdadera. En este caso sí, tanto el 12 como el 10 serían parte de la moda, pero solamente les van a dar una opción que sea la correcta. Entonces no se tienen que preocupar por eso. Nada más identificar que en este caso, bueno, en este caso que les creé acá, tanto el 10 como el 12 son moda. Y si le quitamos este, solamente el 12 sería la moda. ¿Sí? No sé si hasta acá hay dudas. no, muchas gracias por la aclaración, es que tenía esa duda, sí. Sí, Entonces cualquiera de los dos se puede poner. correcto. Ok, gracias. Ok. Entonces sí, acuérdense, si hay cualquier duda nada más, encienden el micrófono y preguntan, eso no hay problema. Ok, hasta ahí entonces vamos bien. Repetimos, n es la cantidad de datos, entonces contamos cuántos hay, que son 9. Mínimo va a ser el dato más pequeño, máximo el dato más grande. Recorrido sería la resta entre el dato máximo y el dato mínimo. Que repetimos, nombres distintos que puede tomar el recorrido sería la mayor diferencia o máxima diferencia. O algo que haga relación a esto, ¿verdad? Que sea una diferencia mayor. Moda, el dato que más se repite. De acá pasamos a uno que se llama promedio. Bueno, el promedio. El promedio puede tener diferentes nombres. En sí el promedio se les puede decir que es solamente la media, se les pueden llamar la media aritmética, o directamente le dan la simbología que es una X con una línea acá arriba. Si les aparece cualquiera de estos, tienen que recordar que esto es el mismo promedio.
para ese promedio sí tenemos que tener en cuenta una fórmula que no es tan necesariamente complicada, es nada más hacer esto. Es sumar todos los datos. Voy a poner que esto es el promedio. Y la suma de todos los datos la vamos a dividir entre n. Que recuerden que n es el total de datos. Voy a ponérselos acá, total de datos. Entonces, por ejemplo, si a ustedes en el examen les aparece algo como esto y les piden cuál es el promedio o la media aritmética o la media, ustedes lo que hacen es tomar y sumar el 10 más el 10 más el 12 más el 12 más el 12 más el 15 más 17 más 20 más 22. Y eso lo dividen entre 9. Algo importante, vamos a tomar esto con respecto a lo de las frecuencias, que también es bueno que lo tengan por acá. Ustedes cuando tienen el dato, va a existir una palabra que se llama frecuencia. Que la frecuencia va a representar la cantidad de veces que se repite el dato. Por ejemplo, el 10. Si ustedes observan el 10, está 2 veces. Entonces la frecuencia del 10 sería 2. Para el siguiente dato, que es 12, el 12 estaba 3 veces. Entonces la frecuencia del 12 sería 3. Luego seguiría 15, 17, 20 y 21, que todos nada más están una vez, entonces se colocan tal cual. 15, 17, 20 y 22, ¿verdad? 22. Y cada uno de ellos se repite una vez. Por ejemplo, también les puede aparecer un cuadro, que ese cuadro tenga esta información. Entonces es otra forma de ver los mismos datos. Por ejemplo, vean que aquí la frecuencia también nos va a indicar quién es la moda. El que tenga mayor frecuencia es la moda. Entonces, por ejemplo, igual, vean que aquí el 2 es el que tiene 3 mayor frecuencia, 2 es la moda. Y esto generalmente sí va a estar acomodado de menor a mayor. Generalmente. Entonces decíamos, para sumar los datos, por ejemplo, si son muchos datos, no es tan adecuado o no sería tan eficiente que ustedes empiecen y decir 10 más 12 y ahí continúan, ¿verdad? Lo mejor es resumir un poco esa operación. ¿Qué pueden hacer? Si el 10 está repetido 2 veces, ustedes aquí colocan 10 por 2 y a eso le van a sumar. El 12 se repite por 3, se repite 3 veces, entonces sería el 12 por 3. Y entonces así le simplifica un poco la operación. Más, como todos estos solo están una vez, nada más los voy a colocar acá. Sería más 15, más 17, más 20, más 22. Y recuerden, como estamos sacando el promedio, todo esto se tiene que dividir entre la cantidad total de datos que teníamos, que era 9. Importante, recuerden que si nosotros sumamos esta frecuencia, si sumamos 2 más 3 más 1 más 1 más 1 más 1, esto nos tiene que dar 9, que era la cantidad de datos totales. Pero entonces lo que tienen es esto. Y ustedes lo que llegan es, agarran la calculadora y resuelven esa operación. Serían 10 por 2, más 12 por 3, más 15, más 17, más 20, más 22. Y todo eso dividido entre 9. Y esto lo que me da es un aproximado de 14.4. Entonces igual, si les preguntan por el promedio de este conjunto de datos, ustedes lo que llegan es que dicen que es el de aproximadamente 14.4. No sé si hasta aquí alguien tiene una duda, una pregunta. Sí, que si puede volver a explicar esa parte, Esta parte, claro que sí. porfa. Sí, Es que estoy anotando algunas cositas. ok, no hay problema. Gracias. Ok, como vean. Lo que les decía, ¿verdad? Tenemos el conjunto de datos que ya se los di al puro inicio, que son estos que están acá. Lo único que estoy viendo es una forma diferente de representar los datos, que a ustedes se los pueden dar de esta manera, los datos en específico, o les pueden dar los datos en una tabla agrupada con respecto a la frecuencia. Lo que les decía acá es que la frecuencia lo que va a representar es cuántas veces se repetía el dato originalmente. Entonces, por ejemplo, si vamos acá arriba, vemos que el 10 está
2 veces. Entonces la frecuencia del 10 sería el 2. El 12 está 3 veces, la frecuencia del 12 sería 3 porque se repite 3 veces. El 15 solo está una vez, el 17 solo está una vez, el 20 solo está una vez, 22 solo está una vez. Entonces la frecuencia de cada uno de ellos va a ser de 1. Entonces vean que lo que estoy colocando es los mismos datos, pero acomodados con su respectiva frecuencia. Entonces, lo que les decía, el promedio va a ser que ustedes tomen todos los datos, sumen los datos y lo dividan entre la cantidad total de datos que hay. Entonces, por ejemplo, si lo vemos a como estaba acá arriba, sería como que ustedes tomen esto y empiecen a hacer esta suma. 10 más 10 más 12 más 12 más 12 más 12 más 15 más 17 más 20 más 22. Ustedes realizan esa suma y esa suma la van a dividir entre la cantidad total de datos, que es la que tenemos acá, que sería este 9. Eso sería el promedio. Pero en algunos casos, por ejemplo, aquí es que les estoy dando una cantidad de datos igual a 9. En realidad son pocos datos. Entonces es fácil de colocar esto en la calculadora tal cual. Pero en algunos casos van a tener 20 datos, 30 datos, una cantidad elevada de datos y no se van a poner a sumarlos uno por uno. Entonces la estrategia es que si ustedes tienen el dato y saben cuál es la frecuencia de ese dato, es el dato multiplicado por su frecuencia y sumarlo por el siguiente dato multiplicado por su frecuencia, el siguiente dato multiplicado por su frecuencia y así hasta que completen todos los datos. Que es básicamente lo que yo hice aquí, 10 multiplicado por 2, 12 multiplicado por 3, aquí eso lo pueden ver como si fuera 15 multiplicado por 1, 17 por 1, 20 por 1, 22 por 1. Como es un 1, no es necesario poner la multiplicación, pero se la pueden colocar. Entonces ven que eso es tal cual, ¿verdad? Eso es el promedio, pero ven que es lo mismo que colocar entonces 10 más 10 más 12 más 12 más 12 más 15 más 17 más 20 más 22. Y todo eso dividido entre 9. Igual, si realizan esta suma, 1 por 1, 10 más todo esto, les va a dar que el aproximado es 14.4 o 44. Es un aproximado nada más. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No sé si con eso queda más claro, más o menos. Perfecto, gracias. Claro, con gusto. Ok. Entonces sí, lo importante de esto es que sepan reconocer cómo les están dando los datos y qué pueden hacer con eso, ¿verdad? Si ustedes tienen esto acá y son pocos datos, y para sacar el promedio, lo más fácil es que vayan colocando todo de una. Si lo tienen en frecuencias, lo más fácil es colocar el dato multiplicado por su frecuencia y sumarle el otro dato por su frecuencia y así hasta que completen los datos. Algo importante que tienen que notar, si les dan una tabla de esas de frecuencias, no necesariamente les van a dar el total de datos. Recuerden que el total de datos es importante, casi siempre lo van a necesitar. Entonces, si solo les aparece esto, lo que tienen que hacer, que tienen que reconocer primero es llegar y sumar esos números que están acá. Ustedes suman esos números y obtienen cuál es la cantidad total de datos. El ejercicio no siempre no siempre les van a dar el n, sino que ustedes tienen que averiguar cuál es el n. Y es nada más sumando la frecuencia o sumando los datos que les están dando originalmente. Ok, de momento, si alguien tiene dudas o preguntas, me lo indica. No, yo por el momento sí tenía una dudilla, pero ahora que usted dio la segunda explicación sobre la frecuencia de eso y en la parte ahí donde hizo la división, que puso 10.2 más 12.3 o así, Ujú. entonces ahí yo lo hice, pero lo hice de la otra manera, no lo hice con así como está ahí.
pero Ajá. no me daba 10.44 aproximado. Y yo qué ver, y después ya lo hice así como usted me lo planteó ahorita, y ahí sí ya me dio el 14.44. Esa Ah, era la duda que me tenía. ok, genial, sí. Sí, no sé si era que lo estaba Eh, colocando con puntos, pero aquí este punto lo que representa es una multiplicación. Tal vez fue eso sí, que no lo expliqué bien no, acá. Pero sí, sí, no. en la calculadora lo que sí tienen que tener cuidado es estar revisando que estén colocando todos los datos bien, porque a veces suele pasar que a veces en vez de colocar uno más, colocan una multiplicación o algo así. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado en esa parte estadística, que generalmente es donde más se falla. Ok, bueno, muchas gracias. Claro, con gusto. Ok, entonces vean, aquí les puse en puntitos naranja todo lo que hemos visto de momento. La cantidad de datos, mínimo, máximo, recorrido, moda, promedio. Ok, voy a tomar los datos que estaban acá y vamos a continuar en la siguiente página. Igual, tenemos los mismos datos. Existe una parte que a veces cuesta mucho sacar, que es porque tiene unas fórmulas. En específico, las vamos a tratar de ver sin fórmulas, que es la parte de los cuartiles. Los cuartiles lo que van a hacer es dividir la información en 4 partes iguales. Y para dividir esa información en 4 partes iguales, lo que se representan son 3 cuartiles, que sería el Q1, que es el cuartil 1, el Q2, que es el cuartil 2, que también se le llama mediana, que también lo que representa es el dato medio, y luego estaría el Q3, que va a representar el cuartil 3. Por lo general a ustedes ya les van a dar o les van a indicar quién es cada uno de esos cuartiles. Si no les indican cuáles son los cuartiles y les piden averiguar cuál es un cuartil en específico, ustedes lo pueden obtener, ya sea con las fórmulas o directamente si tienen los datos así, es bastante fácil. Estrategia para encontrar los cuartiles. Primero, tener los datos en orden, del menor al mayor. Vean que ese es un procedimiento, digamos, relativamente fácil. Y vamos a hacer esto. Vamos a relacionar el primer dato con el último dato. El segundo dato con el antepenúltimo. Y así vamos hasta poder encontrar un dato que se ubique justamente en el centro. Que vean que aquí yo relacioné el 12 con el 15 y me quedó este 12 solo. Quiere decir que este 12 es el dato que está en la mitad. Este sería nuestro Q2. Entonces, ese Q2 sería el 12. Vean que eso va a pasar siempre que ustedes tengan una cantidad de inicial que sea un número impar. Recuerden que aquí originalmente teníamos 9. Entonces 9 lo que va a hacer es que nos van a quedar 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha y un dato en el medio que va a representar la mitad de los datos que sería Q2. Eso es como una estrategia rápida para no tener que utilizar una fórmula. ¿Qué sería lo siguiente? Si nosotros identificamos quién es el cuartil 2, lo que vamos a tomar es nada más esta primera parte de los datos para averiguar quién es el cuartil 1. Y hacemos exactamente lo mismo. Buscamos los extremos, que sería el 10 con el 12, este otro 10 con el 12, y vean que aquí pasa algo diferente. Aquí ya no queda ningún dato en el medio. Entonces cuando pasa esto, lo que nosotros tenemos que hacer es averiguar cuál es el dato medio entre el 10 y el 12. ¿Cómo se hace eso? Básicamente vamos a realizar la idea esta del promedio. O es una idea similar al promedio. Vamos a sacar un promedio que existen entre estos dos datos. Que vean que sería 10 más 12. Y como son dos datos, los dividimos entre 2. 10 más 12 dividido entre 2, esto nos da 11. Entonces quiere decir que en este caso el 11 estaría representando nuestro cuartil 1. Ven que podemos hacer lo mismo del lado derecho. Ya que sabemos que ese es el cuartil 2, hacemos esta distribución para acá y pasa exactamente lo mismo. Aquí nos queda entre estos dos datos, entre el 17 y el 20. Entonces para encontrar el cuartil 3 hacemos el mismo procedimiento. 17 más 20 y eso lo dividimos entre 2.
que en este caso va a quedar un número en decimales que sería 18.5. Y ahí está, así encontramos los cuartiles de una forma rápida sin el uso de las fórmulas. No sé si ese procedimiento queda claro, quedan dudas. Una pregunta, ¿Sí? ¿siempre se divide solo en dos o solo se puede dividir en dos, nada más? Sí, porque ve que lo que estamos haciendo es sacar un promedio entre dos datos. Y como siempre va a quedar entre dos datos, es la suma de ellos entre dos. Sería como un promedio, pero solamente como tomándolos a ellos en cuenta. Entonces sí, siempre los van a dividir entre dos. Ok, entonces ahí, para sacar el cuartil 1 y Ujú, cuartil 3, ese es el procedimiento. correcto. ¿Verdad? Sí, sí, lo escucho, sí, ese es el procedimiento. O sería una forma de hacer el procedimiento para encontrar los cuartiles. Como, Ok, gracias. claro, le repito, generalmente siempre les van a dar, o en la mayoría de los casos les van a dar quiénes son los cuartiles y les van a preguntar otra cosa haciendo relación a esos cuartiles. Pero si les piden específicamente averiguar cuál es el cuartil en específico, posiblemente le den un conjunto de estos pequeños de datos y luego les pidan eh, obtener el resto. Ven, algo importante, les voy a compartir la Solo calculadora. una pequeña duda ahí. Claro, Esto en caso de que las cantidades eran impares, ¿verdad? sí. En el dato de que las cantidades eran pares, entonces no hay cuartil medio, si Mm, tengo entendido. sí, sí existiría el cuartil medio, pero sería el mismo procedimiento que se utilizó para encontrar el cuartil 1 y el 3. Ok, Por ejemplo, entonces sería, digamos que exista, no sé, el dato 4, 5, 8 y 10. Y esos son los datos. Y les piden ayer el cuartil medio. Agreguemos dos datos más, el 2 y el 12. Entonces igual, si ustedes hacen este procedimiento, queda el 2 con el 12, el 4 con el 10, el 5 con el 8. Entonces es lo mismo. El cuartil 2 va a quedar en medio del 5 y el 8. Entonces toman el 5 más el 8 y lo dividen entre 2. O sea, siempre lo van a poder encontrar. ¿Sí? perfecto, gracias. Ok. Aquí nada más pasa algo interesante. Como el cuartil 2 va a estar acá justamente en medio de estos, vean que para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3 siempre van a utilizar este mismo 5. Entonces, por ejemplo, si hacemos esto, vean que quedaría el 2 con el 5 y queda 4 en el medio. Entonces, podemos tomar el cuartil 1 como el 4. De este otro lado, tomamos el 8 con el 12 y queda el 10 en el medio. Entonces, el cuartil 3 sería el 10. Entonces, ven que es una forma rápida de obtener los cuartiles, son un aproximado a quienes van a ser los cuartiles. Esto sería 13 medios. 13 medios es 6.5. Ven, y ese sería el procedimiento. O sea, siempre los cuartiles, para sacarlos de una forma rápida es esto. Es que si no la otra son una fórmula y a veces en la fórmula se confunden porque hay dos fórmulas. Una que les dice la ubicación del cuartil y otra que les dice cómo obtener ese cuartil. Entonces, es más rápido con esto. Ah, bueno, les decía, no sé si ustedes tienen la calculadora blanca, pero la calculadora blanca es bastante útil. Voy a dejar de compartir acá un momento. Para enseñarles acá esto. No sé si están viendo ahí la calculadora. Sí, sí, que estoy bien. Ok. Sí, Vean, esto va a funcionar mejor en la calculadora blanca porque la calculadora blanca sí les va a tirar toda la información. Casi que todas las estadísticas se los tira la calculadora blanca. La calculadora gris solamente les da cierta parte de la información. Pero se puede sacar, digamos, esto solo si tienen la calculadora blanca. En específico, ven que es igual, nos dan un conjunto de datos, que son los mismos que tenemos ahí. Ustedes lo que van a hacer es que si tienen esta calculadora, tocan este botón que es el de menú, bajan a una parte que es la 6 que dice estadística y a la primera que dice 1 guión variable.
Y aquí lo que les va a decir es que ustedes pueden colocar los datos que tenían acá originalmente. Vean que yo acá puedo colocar el 10, le doy igual, coloco otra vez el 10, le doy igual, coloco el 12, le doy igual, coloco el 12, le doy igual, y así con todos los datos. Luego seguiría el 15, el 17, el 20 y el 22. Importante acá, recuerden que nosotros ya teníamos que la cantidad de datos totales era 9. Vean que aquí en la calculadora el último dato que yo coloqué tiene que estar en la posición número 9. Si les quedó en el dato 8, en el dato 10, seguramente es que colocaron un dato más o un dato menos. Ahí ustedes se tienen que medir con eso, ¿verdad? Entonces vean que si ustedes colocan esto hasta acá, ya ustedes lo que le pueden dar es en opciones y... Ok, aquí está esto. En opciones, un momento. Ok. En opciones y le dan la segunda parte que decía cálculo de variables. Vean que esto tira básicamente toda la información. Vean que, bueno, no sé si lo notan muy bien. De hecho, yo creo que puedo expandir esto un poco para que sea más claro. Vean que el primer dato que nos suelta es el promedio. Vean que es una X con una línea, es el promedio. 14.44, que fue lo mismo que obtuvimos al inicio. Dejen un momento que está ingresando alguien. Ok. Vean que el promedio fue uno de los que obtuvimos y era 14.44. Ahí está. Esos de acá de momento no nos van a interesar mucho. Y si bajamos, vean que aquí nos dice que n es 9, la cantidad de datos que teníamos. Que el mínimo era 10, ya lo teníamos. Que Q1 es 11, que la media es 12 y que el Q3 es 18.5. Vean que ya la calculadora eso se los tira directamente. Ustedes lo único que tienen que hacer es colocar los datos. Si es que no quieren realizar esos procedimientos, que vean que tampoco es que sean muy elevados. Y aquí al final, el máximo. Entonces, no es tan... No es como que les va a ¿cómo es? A salvar un montón de tiempo, pero si les cuesta hacer este procedimiento, vean que la calculadora, en este caso la blanca, les da toda la información que les estaba indicando acá sobre estadística. Sí, no sé si tienen algunas dudas con esto de la calculadora blanca. ¿Puede repetir el procedimiento que hizo en la calculadora, por favor? Claro que sí. Digamos que ustedes la calculadora la van a tener de esta forma. Voy a expandir esto para que se vea un poco mejor. En la calculadora ustedes lo que van a colocar es el que dice menú y ustedes se van a dirigir a este que tiene como un... bueno, esta forma que es la de estadística. Le pueden dar el 6 para que se coloquen ahí o el del igual para que entren acá. Y ven que lo que le dice es 1 variable, y igual a esto, todo lo más. La que nos interesa es la 1. Entonces ustedes van a colocar o tocar el número 1. Y aquí les aparece esto que va a ser donde ustedes van a colocar los datos que les están dando. Entonces, ¿qué serían los datos? Ven que ya los teníamos acá originalmente. Era un 10. Le damos igual para colocar el valor. Colocamos otro 10, otro igual. Un 12, un igual. Un 12, un igual. Un 12, un igual. Un 15, un igual. 17, un igual. 20, un igual. Un 22, un igual. Lo que les decía que acá que era importante. Nosotros sabemos que la cantidad total de datos que hay acá son 9. Entonces, este último dato, que es el 22, nos tiene que quedar en la posición número 9. Algo importante acá con la calculadora no es necesario que ustedes coloquen estos datos en orden. O sea, ustedes pueden colocar el mayor primero, luego el menor y datos mezclados. Siempre y cuando ustedes coloquen todos los datos, la calculadora les va a hacer el procedimiento de colocarles quién es el mínimo, el máximo y todo lo demás. Si ustedes van a hacer el procedimiento manual, sí tienen que ordenar los datos de menor a mayor y hacer el procedimiento que les indiqué. Bueno, una vez que ustedes lleguen hasta acá que colocan todos los datos, pueden tocar la tecla AC y les va a aparecer esta parte que dice estadística 1 variable. La calculadora tiene esta opción que dice OPTN, que es la de opciones. Y van a colocar o van a tocar el número 2, que es la que dice calc 1 variable. Y vean que eso ya nos tira absolutamente todo. El primero es el promedio,
De aquí no nos sirve nada más que el promedio, bajamos. Aquí nos dice quién es el n, que es un 9, el mínimo, que es el 10, cuartil 1, que es 11. Esto que dice med, recuerden que hace referencia a la mediana, que es el cuartil 2, es un 12, Q3, que es un 18.5, y al final aparece el máximo, que es 22. Ven que para poder manejar esto, yo lo que hago es tocar las flechitas de arriba o de abajo para poder subir y bajar acá. Y ahí ustedes van a obtener toda la información. ¿Sí? No sé si hay dudas acá. Hasta aquí todo bien. Sí, por el momento sí ya lo entendí, cómo va cómo es la jugada, como dice, se dice. Sí, ya. Ok. Voy a dejar de compartir un momento y compartir solamente la ventana. Ok, tenemos esto. Ya de acá lo que nos falta es bastante poco. De aquí, digamos, si ustedes obtienen esta información, ya lo que queda por ver es un dato que se llama el recorrido intercuartílico. Que no lo tienen que confundir con el recorrido, ¿verdad? Recuerden que anteriormente vimos uno que se llamaba solamente recorrido o mayor diferencia, máxima diferencia, que era tomar el dato máximo y restarle el dato mínimo. Ese era que tenía tres posibles nombres o diferentes nombres. Este de acá va a ser exactamente igual en todos los casos, va a decirle recorrido intercuartílico. Recorrido intercuartílico es algo similar al recorrido normal, solamente que entre los cuartiles. Entonces aquí sería tomar el Q3 y restarle el Q1. Entonces vean que en este caso sería tomar el 18.5 y restarle el 11. Y esto lo que nos da es 7.5. Entonces ahí está, sería la pregunta tal cual. Les van a dar la información y les van a preguntar cuál es el recorrido intercuartílico de los datos que les acabamos de presentar. Toman el dato el cuartil 3, toman el cuartil 1, realizan la resta entre ellos y les da que es 7.5. Nada más. Ok, esa sería la información como tal. Vamos a ver algo que se llama el diagrama de cajas. Que el diagrama de cajas lo que hace es básicamente agrupar casi que toda la información que les acabo de dar. El diagrama de cajas como tal no se lo van a perder. Es bastante notorio en el examen porque lo que les va a aparecer es algo como esto. Tal vez nada más algo más bonito, algo más cuadrado, pero les va a aparecer algo como esto. Algo así va a ser el diagrama de cajas. Esto lo que nos va a representar es esta primera línea es el dato mínimo, esta última línea es el dato máximo y estas tres líneas que están acá van a representar el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, tal cual. Entonces ven que si nosotros acomodamos la información que ya teníamos, recordamos que el mínimo era el 10, el máximo es el 22, el cuartil 1 fue el que acabamos de obtener que era el 11, el cuartil 2 el 12 y el cuartil 3 el 18.5. Entonces vean que el diagrama de cajas básicamente lo que nos va a resumir es los datos más grandes y más pequeños y los tres cuartiles respectivamente. Vean que si a ustedes les dan el diagrama de cajas, las preguntas comunes son ¿cuál es el recorrido?
que es tomar el máximo, restarle el mínimo. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico? Que es tomar el cuartil 3 y restar el cuartil 1. O van a ser preguntas referidas a los porcentajes. Por acá no se los puse, pero digamos, cada parte de esta del diagrama de cajas, voy a bajarla aquí un poco. Cada una de estas partes del diagrama de caja, recuerden que lo que les dije es que los cuartiles dividen la información en 4 partes iguales. Serían estas 4 partes que estoy señalando ahí. Como son 4 partes iguales de un total, que sería un 100%, vean que cada una de ellas va a representar un 25% de la información. Siempre, el diagrama de caja siempre separa la información en 4 partes iguales que representan un 25% cada uno. Si hablamos de totales de izquierda a derecha, vean que el cuartil 1 estaría representando el primer 25% de la información. Si tomamos el cuartil 2, serían 2 veces el 25%, esto sería un 50%. El cuartil 3 sería un 75% y el máximo sería el 100% de los datos, ¿verdad? Pero a veces les van a hacer preguntas que van a hacer relación a los porcentajes, al 25%, 50% o 75%. Vean que eso, como les dije, es tomar la información de izquierda a derecha. Pero también podemos tomar la información de derecha a izquierda, porque recuerden que eso sigue siendo un 25%. Entonces podemos decir que el cuartil 3 también va a representar un 25%. El cuartil 2 siempre va a mantener que represente el 50% y el cuartil 1 puede representar un 75%. Pero vean que eso es si estuviera tomando toda la información de la derecha, ¿verdad? Nada más tienen que tomar eso en cuenta. Ejemplo, les pueden hacer una pregunta y les dicen que el 75% de la información es mayor o igual a 11. Y ustedes ven que 11 es el cuartil 1. Y si yo les digo el 25%, más se lo voy a poner acá. El 75% de la información es mayor o igual a 11. Vean que eso sería verdadero. Eso es como las típicas preguntas que le ponen dos opciones y les dicen cuál de las anteriores es verdadera, cuál de las anteriores es falsa. Vean que aquí, como el 11 está representado por el cuartil 1, yo sé que el cuartil 1 lo que parte es un 25% de información, lo que me indica que después de él hay un 75% de información. Entonces sí, yo sé que esto es verdadero. El 75% de la información es mayor o igual a 11, porque estoy diciendo que todos los datos que estén a partir del 11 son mayores o iguales que él. A como también les puedo indicar, voy a poner acá que eso es como para la parte naranja. Vamos a colocar acá una parte verde. La parte verde les puedo decir el 75% de la información es menor o igual a 18.5. Que vean que eso también es verdadero, porque estaría tomando el 18.5 que es el cuartil 3. Y yo sé que antes de él hay un 75% de información, que esa información es menor o igual a él. Entonces ven que esas son las típicas preguntas que les pueden hacer con respecto al diagrama de cajas. En cuanto a porcentajes o directamente recorrido normal o recorrido intercuartílico. No sé si con esa parte del diagrama quedan dudas, preguntas. ¿Cómo vamos? Una consulta, en ¿Sí? la parte ahí de donde es el 25, 25, bueno, que es el 11 y 85, esas cajas, si una caja es más grande que otra, ¿tiene el mismo porcentaje o no? No, la caja, digamos, la caja posiblemente sea más grande que otra, pero lo que está representando es exactamente el 25% de información. El 25. Ok. Sí, aunque digamos una de las cajas se vea menos, más angosta y la otra mucho más ancha, siempre vale igual el 25%. Correcto. Entonces, ok, y ahora sí me queda claro eso.
De hecho, se los puedo dibujar aquí un poco más claro. Esta separación que ustedes ven acá, lo que les representa es la separación que tienen los datos entre ellos. Por ejemplo, si yo se los pongo aquí un poco más, de una forma un poco más correcta, sería darles algo así, donde estos tres están muy pegados. ¿Por qué? Porque recuerden que el cuartil, bueno, el mínimo es 10, el cuartil 1 es 11, el cuartil 2 es 12, ya el cuartil 3 es 18.5 y el máximo es 22. Entonces ven que estas separaciones, aunque ustedes digan, sí, mira, esta separación está pequeñita, no nos afecta en la información porque nada más estamos diciendo la separación que existe desde el mínimo hasta el cuartil 1, que en este caso vean que lo que hay es un 1 de diferencia. Vean que del cuartil 1 al cuartil 2, de 11 a 12, también hay un único número de diferencia. Que estamos diciendo que del cuartil 2 al cuartil 3 habrían 6.5 números de diferencia. Igual del 18.5 al 22 hay otra cantidad de números de diferencia. Pueden que son como cantidades mayores. Eso es lo que representa el diagrama de cajas. Pero en cuanto a información, sí. Siempre este 25% va a estar ubicado entre el 10 y el 11. Este otro 25% va a estar ubicado entre el 11 y el 12. Siempre este otro 25% va a estar ubicado entre el 12 y el 18.5. Y el último 25% entre el 18.5 y el 22. O sea, en cuanto a porcentajes no nos va a afectar en nada. ¿Sí? Sí, muchas gracias por la aclaración. Esa era mi duda que tenía, porque en muchos exámenes que hemos hecho yo he visto que cada caja tal vez hay una más pequeña que otra y hay uno se enreda tal vez por el tiempo y eso. Y yo creo que tal vez por ser más pequeña una caja que la otra, el valor del porcentaje es diferente. Correcto. Y no, ya ahora que me lo aclaró, sí, ya ahora sí. Gracias. Claro, con gusto. Sí, de hecho hay algo muy importante ahí, que es cuando hacen generalmente diagramas de cajas es comparación de información. Entonces posiblemente les van a colocar dos diagramas de cajas para que ustedes comparen la información que hay entre ellos. Entonces lo que sí les pueden preguntar es algo que hace referencia a si los datos están dispersos o no. Les voy a poner acá un ejemplo pequeño. Digamos que les dicen que hay una información A que está separada por este diagrama de cajas. Y esto nos dice que es un 10, un 12, un 16, un 18 y un 20. Nos dicen que hay otro diagrama de cajas que representa otra información y se los dan de esta manera. Y no sé, aquí les ponen que esto es de 6, que esto es un 12, que esto es un 13, que aquí hay un 15 y aquí hay un 25. Hay una pregunta que es con respecto a cuál información tiene mayor dispersión. Vamos a poner aquí mayor dispersión. O datos más dispersos. En este caso ven que ustedes lo pueden analizar directamente con lo mismo que les decía de las separaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos la separación que hay de todos estos datos, si ustedes ven del 10 al 12, hay dos datos, o dos de separación. Del 12 al 16 hay 4. Del 16 al 18 hay 2. Del 18 al 20 hay 2. En cambio, si ustedes ven el del diagrama de cajas de la parte B, del 6 al 12, aquí hay 6, de aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 2, de aquí a aquí hay 10. Entonces ven que es un poco más notorio. En el diagrama de cajas B, los datos están más dispersos o están separados de una forma diferente que tienen datos más alejados entre sí. Ven que el diagrama de cajas A, de la información del mínimo al cuartil 1, hay dos datos de separación. O dos datos, no, dos de distancia acá. Del cuartil 1 al 2 hay 4. Del cuartil 2 al 3 hay 2. Del cuartil 3 al máximo hay 2. En cambio, por ejemplo, con solamente ver esta separación del cuartil 3 al máximo, y aquí hay 10 de separación. Entonces, eso va a hacer que los datos sean más dispersos. Mayor dispersión en el diagrama
B. Y básicamente son ese tipo de preguntas que sí, tiene que ver con lo que usted decía, que a veces se ve como que ciertos datos están más separados o más unidos, o que como que pareciera que hay más espacio acá que en el otro. Entonces sí, eso lo que le va a indicar es la dispersión que hay en cada diagrama de cajas. Sí, no sé si con esto hay dudas. Otra consulta, pero el Claro, porcentaje siempre se va a mantener en 25, 25, sí, 25 y 25. correcto. Para cada Ok, diagrama de cajas, ¿verdad? ajá, Sí, por ok, ejemplo, muchas gracias. siempre esta separación es de 25, igual que esta. Esta es de 25. Esta otra, aunque sea bien grande, es igual, sigue siendo un 25% de información. Siempre se va a separar así en diagrama de cajas. Para porcentajes, ¿verdad? Ajá, ok, está bien, muchas gracias. Claro, con gusto. Ok, vamos a ver. Ya lo que quedan nada más son dos fórmulas, pero esas las vamos a ver ahorita si nos da tiempo. Voy a darles ejemplos. Y se los voy a colocar acá. Estas son preguntas de un examen como tal que se había aplicado, si no me equivoco, en el 2018 o el 2017. Pero las preguntas van a ser bastante parecidas, o muy similares. Vean que les pueden dar información como esta, y eso es lo que tienen que reconocer. Son los mismos nombres que les está dando de momento. Ya sea promedio, moda, recorrido intercuartílico, mediana, todos esos, tienen que reconocerlos acá. Y va a depender de la pregunta. Vean que aquí lo que nos dice, por lo general no es tan necesario que se lean todo esto, pero para que les dé contexto lo pueden hacer. Dice una empresa petrolera está conformada por 4 departamentos. La cantidad de barriles de petróleo que produce cada departamento durante el primer trimestre del año 2016 se muestra en la siguiente tabla. Ven, nada más nos está dando una contextualización de este ejercicio. ¿Qué nos interesa? La pregunta. Vean que aquí dice, el departamento 2 produce en promedio 500 barriles de petróleo durante el primer trimestre del 2016. ¿Qué es la palabra clave? Promedio. ¿Qué era el promedio? La suma de los datos dividida entre la cantidad de datos. Pero vean que aquí nos están diciendo algo importante, que solamente es para el departamento 2. Entonces vean que lo que nos está interesando acá es estos 3 datos que están acá que corresponden al departamento 2. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Tomar el 5000, sumarle el 5500, sumarle el 4500 y todo eso dividirlo entre la cantidad de datos que son ellos, que son solamente 3. Y resolvemos eso, 5000 más 5500 más 4500, eso dividido entre 3 y me da que el resultado es 5000. Entonces vean que aquí nos dice, el departamento 2 produce en promedio 5000 barriles, ¿sí? Es esta misma cantidad. Esto sería verdadero. Vean que, bueno, no sé si hay dudas hasta acá, si ahí quedó todo claro. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. Ahí se divide entre 3 porque son esos 3 datos, esos 3 números que dan, esos 3 porcentajes o la suma. Correcto. Si fuesen más, entonces entre si son más, se divide por el número de datos que nos den. Correcto. Vean que aquí es, digamos, lo bueno es que ustedes identifiquen lo que les están pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes solamente van y leen que aquí dice promedio y dicen así, esa yo me la sé, promedio es sumar todos y dividirlo entre todos, y llegan y suman todo esto, eso no es. Claro, eso sería el promedio, pero el promedio de toda la información que hay acá. Pero ven que aquí nos está especificando directamente en el departamento 2, entonces ya eso nos está reduciendo la información. Ven que aquí está separada por departamentos, el 1, el 2, el 3 y el 4.
Entonces, como solamente nos hablan del departamento 2, solamente vamos a tomar la información del departamento 2. Entonces, sí, en el departamento 2 hay 3 datos. Entonces, el n en este caso sería 3. Si nos dijera el promedio de lo que produce la empresa en el primer trimestre, ahí sí ya sería de una forma general, ya no nos está hablando de departamento, sino que del total. Entonces, ese promedio sí sería llegar y tomar todos estos datos y dividirlos entre 12, que es la cantidad total de datos que hay acá. ¿Sí? Entonces, para entenderlo bien, si se pide el promedio general, se suma todos esos datos y se divide por el número de los datos Correcto, de los que hay 50. exacto. Ok. Vean que, por ejemplo, aquí es una tabla, entonces ven que nos están dando que las columnas son los departamentos y las filas son los meses. Vean que ustedes perfectamente les pudieron decir, en el mes de febrero, el producto en promedio de algo. Entonces, si les hablan del mes de febrero, entonces ven que más bien aquí serían 4 datos. Entonces, si les piden en el mes de febrero, sería sumar el 5000 más 5500 más 7500 más 8000 y dividirlo entre los 4 datos, entre 4. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que sepan reconocer cuál promedio están sacando, si es el promedio completo o si es el promedio en este caso de alguno de los departamentos o si es el promedio de alguno de los meses, que ahí es donde la información va a variar un poco. Entonces con eso nos da 5000, esa primera es verdadera. Segunda, la cantidad de petróleo que con mayor frecuencia produjo la empresa durante el primer trimestre de 2016 fue de 5000. Entonces vean que aquí viene la palabra clave, mayor frecuencia. Recuerden que yo les dije que mayor frecuencia es la moda o el dato que más se repite. Entonces, si estamos buscando la moda, ustedes buscan cuál de todos esos datos que están acá se repite más. Por ejemplo, podemos ir en uno en uno. El 6000, ahí está el 6000, acá está el 6000, nada más. El 6000 está 2 veces. Podemos ver el 5000. El 5000 está acá y está acá. El 5000 está 3 veces. De momento va ganando el 5000. ¿Qué dato seguiría? Seguiría el 5500. 5500 está acá y nada más. Ese no sería moda. 4500 solo está una vez. No sería moda. 2500 solamente está una vez. No sería moda. 7500 solo está una vez. No sería moda. El 8000 está 2 veces. Pero ya vimos que el 5000 tenía 3. Entonces de momento va ganando el 5000. Y el último que queda por revisar es el 3000 que solamente está una vez. Entonces sí. Vean que el dato de 5000 es el dato que más se repite. Entonces sí, esta sería verdadera. Si no les parece hacer eso así, ustedes pueden colocar ahí los datos que hay. Pueden poner 6000. El 6000 está 2 veces. El 5000. El 5000 está 3 veces. El 5500. El 5500 está una vez. El 4500. El 4500 también está nada más una vez. El 2500 solo está una vez. El 7500 solo está una vez. El 8000 está 2 veces y el 3000 está una vez. Entonces, si buscamos el que tiene mayor frecuencia, sería el 5000. Entonces, es otra forma de obtener esa información. Me indican si hasta ahí hay alguna duda. Eso es lo que hay que tener un poco de cuidado también, es leer bien y ver qué es lo que le están preguntando a uno para resolver. Correcto. Vean que en sí, digamos, los datos estadísticos no es que sean complicados, pero sí, como usted dice, es tener mucho cuidado. Porque sí, sacar la moda, di, perfecto, usted nada más ve cuál se repite más, muy fácil. Sacar el promedio, di, en teoría nada más es sumar todos los datos y irlos entre el total, muy fácil. Pero obviamente lo que les van a poner es datos reducidos, como estoy acá, o algunas palabrillas diferentes, como esta que es mayor frecuencia, que generalmente están acostumbrados más a verlo como moda, o cosillas así. Por eso es que les dije
los diferentes nombres que les pueden aparecer en el examen con respecto a esto, ¿verdad? Pero sí, mucho cuidado con esa información. Veamos otro ejemplo. Esto de acá nada más importante señalar que aquí dice que es para la pregunta 49 y 50, entonces tienen que también tener en cuenta eso, que les van a hacer a veces preguntas que tienen que son para, que es como una información que va a ser para diferentes preguntas. Vean que esto de acá, no sé si lo reconocen, pero aquí dice cuartil 1, cuartil 3, mediana, mínimo, máximo. Eso es otra forma o una forma similar de dar un diagrama de cajas, solo que no sería un diagrama de cajas como tal porque no estaría acomodado. Pero sí nos está dando toda la información que nos daría un diagrama de cajas. Q1, Q3, Q2, mínimo y máximo. ¿Qué nos interesa de ahí? El recorrido corresponde a... Listo, recorrido. ¿Qué es el recorrido? Es tomar el valor máximo y restarle el valor mínimo. En este caso ya nos lo dan, sería 40 menos 13. Y listo, nada más hacer esa resta. 40 menos 13 lo que nos da es 27. Listo, ahí está. Vean que no son preguntas complicadas tampoco. Voy a colocarles acá abajo la siguiente pregunta, que es con respecto a esa misma información. Que vean que esta la palabra clave es esta. Vean que dice el recorrido intercuartílico. Ya les he dicho, esa siempre va a aparecer ahí. ¿Qué es el recorrido intercuartílico? Es tomar el Q3 y restarle el Q1. Que vean que aquí ya nos lo dan 36 y 20. Entonces nada más sería colocar 36 menos 20. Y eso nos da 16. Vean que básicamente eso es. No sé, ya se caen dudas, preguntas. Pareciera que no. Está bien. Asumo el silencio como que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente pregunta. Vean que esto es lo que les decía como de comparación entre diagramas de cajas. Eso sí nos interesa nada más saber un poco lo que nos están contextualizando acá. Dice, un docente presenta el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes en un mismo curso. La nota mínima para aprobar es de 70, mediante el siguiente diagrama. Entonces ven que nos dan grupo 1, grupo 2. Vean que es reconocer nada más la información que nos dice el diagrama. Vean que para el diagrama de cajas de la parte superior del grupo 1, vean que nos dice que el mínimo es un 50, que el dato máximo es un 100, que el Q1 es un 60, el Q3 es un 80 y Q3 es un 90. Para el grupo 2, el mínimo es un 55, el máximo es un 100, cuartil 1 es un 70, cuartil 2 es un 80, cuartil 3 es un 90. Entonces vamos a ver qué nos preguntan acá. Dice ahí, en el grupo 2, importante eso, ¿verdad? Señalar qué grupo estamos viendo. El 75% de los estudiantes aprobaron el curso. Ahí nos vamos a lo de aquí arriba que decía que para aprobar ocupan un 70 para pasar. Entonces vamos a ver, en el grupo 2, vean que la nota de 70 está aquí. Ese 70 en el grupo 2 hace relación al cuartil 1. Y vean qué es lo que les decía. De aquí a aquí hay un 25% de información. De aquí a aquí hay otro 25% de información. Y de aquí a aquí hay otro 25% de información. Entonces sí, vean que si partimos del cuartil 1, un 75% de los estudiantes aprobaron el curso. Entonces este enunciado sería verdadero. Doy un tiempo por si alguien tiene alguna duda. Ok, por ejemplo, vean que si esta misma pregunta nos lo hubieran hecho con respecto al grupo 1,
Vean que para nosotros decir el 75% tendríamos que empezar en Q1, ¿verdad? Pero vean que Q1 parte desde 60 y 60 no es la nota mínima para pasar el curso. Entonces, si nos hubieran dicho que para el grupo 1 un 75% de los estudiantes pasaron el curso, aquí sería falso, porque ya estaríamos diciendo que hay una parte de ese 75% que no aprobó el curso. Entonces, vean que es como la relación que podemos hacer con el análisis de estos diagramas. Segunda parte. En ambos grupos, el 50% de los estudiantes, aquí dice, en ambos grupos, el 50% de los estudiantes obtuvo notas iguales o mayores a 80. 50% hace relación al Q2. Vean que sería la mediana. Vean que en ambos casos la mediana es el mismo valor y es el valor de 80. Entonces sí, en ambos grupos el 50% de los estudiantes obtuvo notas mayores o iguales a 80. Vean que aquí también hubiera sido válido decir que tuvieron notas mayores a 80 o notas menores a 80, porque ambas partes representan un 50% de la información. Entonces esta también sería verdadera. ¿Sí? ¿Me indican si hay alguna duda con respecto a eso? Yo estoy clara, profe. ¿Todo claro? Tal vez, profe, ¿Sí? tal vez ahí cuando dio lo del 60, que estaba explicando acerca del 60, tal vez no me quedó muy claro eso. Ok. Por ejemplo, es como si hubiéramos visto esta misma, la parte 1, pero en lugar del grupo 2 hubiera dicho grupo 1. Recuerden, si nos dice un 75% de los estudiantes aprobaron el curso, es que nosotros tenemos que saber que de fijo ese 75% aprobó. Recuerden que el 75%, si es para que apruebe, tiene que ser datos mayores al Q1. Pero vean que para el grupo 1, Q1 parte desde 60. Y 60 no es la nota mínima para aprobar el curso. Vean que la nota mínima parte desde el 70, que sería como este pedacito de acá. Desde aquí en adelante. Entonces vean que ustedes ya no pueden asegurar que es un 75% que aprobó, sino que sería un poco menos de los estudiantes que aprobaron ese curso, pero no el 75%. Entonces, digamos, para poder dar esta información que sea falsa o verdadera, bueno, para que sea verdadera, tienen que estar 100% seguros de que la información se va a cumplir. Por ejemplo, para el grupo 2, como el cuartil 1 es el que nos separa el 75% y el cuartil 1 parte del 70, y el 70 sí es la nota mínima para aprobar, nosotros con seguridad podemos decir que ese 75% de información que está después del cuartil 1 aprobaron. Entonces, para el grupo 2, esto sí es verdadero. Si nos hubieran dicho lo mismo para el grupo 1, ¿el 75% aprobó? No, el 75% no aprobó el curso. De hecho, sería un poco menos. De hecho, podemos decir que un 50% aprobó el curso con seguridad, porque vean que nosotros sabemos que ese 50% tuvo notas mayores a 80. Pero no podemos decir, un 80% de estudiantes aprobaron, porque no sabemos específicamente en dónde cae este 70. Nosotros solamente podemos manejar información de 25, 50 o 75%. No sé si con eso queda claro. Un poco más claro. Sí, sí, ya me quedó más claro ahí en ese sentido, sí. Muchas gracias. Claro, con gusto. Ok, antes de ver el resto que queda de estadística, que solamente son dos formulitas más, vamos a ver un par de ejercicios, más para que quede claro toda esta información. Vean que en teoría las preguntas son relativamente sencillas. Ven acá, si nos vamos directamente a la pregunta, ven que dice, ¿cuál es la moda de los datos referentes a las edades del grupo? La moda, buscamos el dato que más se repite. Si ustedes leen por acá, vean que aquí hasta se ve. La edad que más se repite es de 14. Listo, 14 es la moda. No tenemos que buscar mucho más que ahí. Si quieren leer todo el enunciado, perfecto, pueden leer. El análisis sobre las edades en años cumplidos de un grupo de estudiantes de una institución muestra que la media aritmética, promedio, es de 19.29. La mediana es 16 y la edad que más se repite es 14. Entonces listo, ahí ya llegaron a la edad que más se repite. Nos preguntan por la moda es 14. Ven que en sí
estadística no es complicado, pero sí se tienen que saber bastante teoría, ¿verdad? Poder reconocer que la edad que más se repite es la moda. Vean que con respecto a esa misma información, dice que es para la pregunta 41 y 42. La pregunta 42 lo que dice es esto. Al menos el 50% de los estudiantes son menores de edad. 50%, recuerden que 50% es la mediana. Si leemos acá arriba, vean que dice que la mediana es de 16. Entonces no sabemos cómo están acomodados todos los datos. Pero sí sabemos que la mediana en este caso es de 16. Y recuerden que nos dice que un 50% de las personas que están de este lado son menores de 16 años y un 50% de las personas que están ubicadas del lado derecho son mayores de 16 años. Entonces sí, con seguridad podemos afirmar que un 50% de las personas acá son menores de 16 años, que serían menores de edad. Esta parte sería verdadera. Luego ven que aquí nos dice, por ejemplo, si leemos la pregunta, dice, la mayor edad en ese grupo de estudiantes es de 19 años. Vean que la mayor edad nos está indicando el máximo. Pero vean que aquí nos están dando un máximo. Lo que nos están diciendo es la media aritmética, la mediana y la edad que más se repite. Luego dice, además, considere que la mayoría de edad en Costa Rica se adquiere al cumplir los 18 años. Por eso no nos da nada de información con respecto a estos datos, porque esos son los años cumplidos. Vean que en ninguna parte de esta información nos están indicando cuál es el dato máximo. Entonces no podemos estar seguros quién es el máximo. Entonces aquí con seguridad no podemos afirmar que la mayor de edad del grupo es de 19. Eso sería falso, no lo podemos afirmar. A menos de que específicamente nos digan aquí cuál es el máximo o que nos den toda la información donde nosotros podemos corroborar cuál es el dato máximo, no podemos asegurar nada más. De hecho, ven que con respecto a esta información que nos dan, no podemos decir quién es el mínimo, no nos lo están dando. No podemos decir tampoco quién es el cuartil 1, no nos lo están dando. Tampoco nos están dando el cuartil 3, entonces no podemos afirmar quién es el cuartil 3 y tampoco nos están dando el máximo. Entonces no podemos afirmar absolutamente nada sobre estos datos. Sobre lo que sí podemos afirmar es sobre el 16, que ya nos lo están dando, sobre el promedio, que es esto, y sobre el dato que más se repite, que es el 14. Nada más, pero recuerden que la moda y el promedio no se reflejan en el diagrama de cajas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Todo claro. Bueno, recuerden igual, si no hay nada, si hay algo que no queda claro o que ocupan que repita algún paso, me lo indican para hacerlo, ¿verdad? La idea es de que ustedes saquen el mayor provecho de esta información. Vean acá. Es igual para la pregunta 44 y 45. Vean que nos están dando, a continuación se muestran las edades en años cumplidos de un grupo de 12 personas. Vean que ya nos están indicando que hay 12 personas. Quiere decir que n es igual a 12. Igual, aquí nos están dando la información como tal, ustedes lo pueden contar y ven que si contamos todo esto nos da 12. Listo, ¿verdad? No tenemos que empezar a sacar información como locos, sino que vamos a las preguntas. Dicen acá, el recorrido de los datos de las edades corresponde a 26. El recorrido, ya les había indicado, eso es tomar el valor máximo y restarle el valor mínimo. Si vemos acá, eso está 23, luego 24, 26, 28, 29, 30, está acomodado de menor a mayor. Entonces, perfectamente podemos tomar este 49 como el dato máximo y este 23 como el dato mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para obtener el recorrido? Tomar el máximo y restarle el mínimo. Que esto me da que es 25. Y vean lo que dice acá. El recorrido de los datos de las edades corresponde a 26 años. No,
corresponde a 25. Esta afirmación sería falsa. El mínimo sería 23, no 24. Ah, bueno, perdón, sí. Puse un 24, ¿verdad? Vamos a cambiar eso acá. Entonces, más bien sí. Si es un 23, aquí se nos da 26. Y entonces, más bien, esta sí sería verdadera. Entonces, sí, cuidado con la información, ¿verdad? Pero sí, vean que este es el procedimiento. Listo, 26. Aquí está, 26. Veamos acá. El valor de la media de los datos sobre la edad del grupo corresponde a 27 años. Vean que nos están dando la información acá. Que lo que les decía es que podemos obtener, bueno, la mediana es Q2. Esto de acá es Q2. Recuerden que el procedimiento es, podemos tomar el 23 con el 49, el 23 con el 38, el 24 con el 32, el 26 con el 30, este 26 con el 29, y vean que la información queda entre estos dos, entre el 26 y el 28. Entonces nosotros para averiguar quién es Q2 tenemos que tomar 26, sumarle 28 y eso dividirlo entre 2. Que en efecto 26 más 28 sobre 2 nos da 27. Entonces sí, la mediana es 27, correcto, la mediana es 27. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Una consulta, pues me tengo ahí una inquietud. Claro. ¿Qué pasa si uno, siempre hay que poner máximo y mínimo para restar? ¿Qué pasa si uno pone primero mínimo y máximo? ¿Da el mismo resultado o no? Les queda el mismo, pero les queda negativo. Ah, ya, me queda Entonces uno sí, negativo. el orden aquí sí va a importar bastante. Ok, está bien, gracias. Claro, con gusto. Sí, no sé si hasta acá hay dudas. Ahí me lo indican. Vean que casi que de momento eso es solo lo que tiene que ver de la parte de estadística, casi todo. No sé si hasta acá hay... o sea, no está bien con alguna parte de los datos o de la información. ¿Creen que de momento van bien? A mí por el momento sí me ha ido bien porque me ha aclarado muchas dudas pequeñas que he tenido ahí o grandes también. Y he visto que sí, muchas dudas que tal vez he cometido, tal vez errores en los exámenes que he hecho. Pero sí, ahora sí me acaba un poco más claro. Ok, Gracias. buenísimo. Claro, con gusto. Lo que hay que manejar más que todo son los términos. Sí. Esta primera parte de estadística, lo que tienen que saberse de sí o sí es todos los nombres. Por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Que a veces les aparece promedio, que ustedes se lo aprenden como promedio, pero a veces aquí les dicen la media, y es lo mismo. O les dicen la media aritmética, que es lo mismo. O les aparece la X con la línea arriba, que es lo mismo. Entonces sí, tienen que saberse todos esos nombres y estar seguros de que tienen que aplicar en cada uno. Vean que cada formulita que hay, como esta, no es complicada, pero sí tienen que saber qué se tiene que hacer en ese caso. Vean, por ejemplo, acá. Dice el tercer cuartil de los datos sobre las edades se ubica entre las edades de, y aquí nos aparece esto. Vean que es con respecto a esta misma información. Y el mismo procedimiento, lo podemos hacer manual. Vean que ya sabemos que entre el 26 y el 28 aparece el Q2, que estaría en medio de ellos. Entonces, para poder obtener el tercer cuartil, dice acá, tercer cuartil, bueno, de hecho lo podemos sacar directamente. Bueno, sí, quizá. Tercer cuartil, hacemos esto. El 28 iría con el 49, el 29 con el 38, y vean que lo que nos queda en el medio son el 30 y el 32. Entonces quiere decir que el cuartil 3 se va a ubicar en medio de ellos, entre el 30 y el 32.
Veamos una más. Digamos esta pregunta. Vean que es algo similar. Un profesor aplicó un examen a 2 estudiantes en un grupo. Entonces vean que aquí ya nos están indicando que n es 12. Y esas fueron las calificaciones. De 91 hasta el 100. Vean que ya está acomodada de menor a mayor. No nos va a dar ningún problema. ¿Qué nos dice? Un 50% de los estudiantes del grupo obtuvo una nota en el examen igual o superior a 94. Entonces, mismo procedimiento para 50%, 50%. Recuerden que hace referencia al cuartil 2. Entonces tenemos que buscar el cuartil 2 acá. ¿Qué hacemos? Agrupamos el 100 con el 100, el 91 con el 100, este 91 con el 98, el 92 con el 97, 92 con 96, 92 con 96 y vean que en el medio quedaron estos dos. Entonces quiere decir que el cuartil 2 va a estar ubicado entre el 93 y el 95. Entonces mismo procedimiento, 93 más 95 dividido entre 2 y eso nos da 94. Entonces sí, un 50% de los estudiantes obtuvo una nota igual o superior a 94, en efecto. El cuartil 2 nos representa el 50% de la información y corresponde a este mismo valor que está acá, 94. Entonces esta sería verdadera. Vean que luego dice, el promedio de calificaciones de dicho grupo es superior a 95, entonces eso lo podemos obtener. Promedio, recuerden que es este símbolo, y lo que hacemos es sumar todos los datos, que sería ahí el 91, más el 91, más el 92, más 92, más 93, más 95, más 96, más 96, más 97, más 98, más 100, y todo esto lo dividimos entre 12, que es la cantidad total de datos que hay. Entonces igual ustedes nada más toman, agarran su calculadora y empiezan a sumar 91, más 91, más 92. Hace falta un 92 ahí. Ah, sí, perdón, me comí uno acá. Voy a separar esto. Y un 92. Sumamos el 92. 93, 95, 96. 96, 98 y 100. Y todo eso dividido entre 12. Y esto lo que me está dando es 86.3. A ver si coloqué los datos bien. 97 también. ¿Perdón? 97. Vamos a ver. Ok, sí, no puse el 97 aquí en la calculadora. 97 más 98 más 100. Ok, entonces más bien lo que me da es 94.41. Creo que ahora sí ya está toda la información. Entonces vean que dice acá. El promedio de las calificaciones de dicho grupo es superior a 95. Que en este caso 95 no es superior a 94. Entonces esta sería falsa. Todas ellas son verdaderas, solamente la 1. No sé hasta acá cómo vamos. De mi parte, bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, si ven, eso sería como la primera parte estadística. Nada más vamos a ver rápido las últimas dos. Bueno, no tan rápido. Las últimas dos fórmulas que ustedes tienen que tener para el examen, que estas generalmente las dan en el examen directamente. Que una hace referencia al coeficiente de variación.
que es una fórmula que sería la desviación estándar dividida entre el promedio y eso multiplicado por 100. No se preocupen por eso que dice desviación estándar, la desviación estándar ya se las van a dar en el ejercicio. Y otra más, que se llama estandarización. Que generalmente en el examen les va a aparecer como la posición relativa. Que esto lo que va a tener es un dato. Al dato le tienen que restar el promedio. Y eso lo tienen que dividir entre la desviación estándar. Tal cual, solo son esas dos fórmulas. Entonces no vamos a enfocarnos mucho en eso, sino que vamos a ver un ejemplo de una vez. Que sería como esto que está acá. Vean que aquí dice, igual, nos dan un montón de información. Lo que nos interesa aquí es que nos dicen la media aritmética, que es el promedio, del grupo de varones es de 176 centímetros. Y su desviación estándar es de 16. Vean que ya nos están dando promedio y desviación. Básicamente nos van a dar toda la información, nada más tenemos que colocarlo en la fórmula. Luego nos dicen la altura promedio de las mujeres es de 160 y su desviación estándar es de 14. Entonces ven que ya nos están dando promedio y desviación para el grupo de varones, promedio y desviación para el grupo de mujeres. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan por el coeficiente de variación, pero no solamente eso, vean que aquí al inicio viene la diferencia. Cuando ustedes por ahí noten que viene la palabra diferencia, lo que hace relación es a una resta. Entonces, la diferencia entre los coeficientes de variación de las estaturas del grupo de varones y el del grupo de mujeres corresponde a, ¿qué tienen que sacar? Coeficiente de variación para el grupo de hombres, para el grupo de mujeres y el resultado restarlo. Entonces vamos a sacar para el grupo de hombres, ¿qué sería? Sería tomar, creen que es el coeficiente de variación, es esto, desviación estándar dividido entre promedio por 100. Entonces para el grupo de hombres la desviación estándar sería 16. El promedio es 176 y eso lo multiplicamos por 100. Entonces vamos a colocar acá 16 sobre 176 por 100 y esto lo que da es un aproximado a 9,09. Para el grupo de mujeres la desviación estándar es de 14, el promedio es de 160 y eso lo multiplicamos por 100. Entonces mismo procedimiento, 14 sobre 160 por 100 y esto me da igual a 8.75. Entonces la diferencia entre ellos sería 9,09 menos el 8.75. Y esto lo que me da es un aproximado a 0,34. ¿Y ven que qué parece? 0,34. Entonces aquí también, tener mucho cuidado. Si solamente les piden el coeficiente de variación, por ejemplo, les pueden pedir el coeficiente de variación del grupo de los hombres, es nada más sacar esto, 9,09. El coeficiente de variación del grupo de mujeres es solamente esto, 8.75. Pero aquí la palabra clave es la diferencia. La diferencia entre los coeficientes de variación es sacar ambos y la resta entre ellos. Igual lo que decían por ahí, el orden acá también va a importar. Como son restas y son datos, lo que vamos a hacer es siempre tomar el dato máximo o el dato mayor y le vamos a restar el menor para que siempre nos dé acá un número positivo. De ser posible, ¿verdad? Y listo, no sé si con eso hasta acá tienen dudas.
¿O no hay dudas? En las preguntas siempre vienen dando ese dato digamos, de que es de coeficiente de desviación o de variación o de desviación estándar y eso, entonces siempre se le vienen a uno así con algunas preguntas. Sí, ya la pregunta les va a indicar generalmente en el enunciado, que es lo mismo que venía acá. Vean que el enunciado ya decía, bueno, les dan un poco más de información, pero vean que aquí ya dice, la media aritmética es esto, la desviación estándar es esto. Hay otro grupo que tiene otro promedio y otra desviación. Entonces tienen que sospechar, si les aparecen esas dos palabras o esas dos partes de lo que vimos en el mismo enunciado, es que tienen que sacar o el coeficiente de variación o la estandarización, alguna de las dos. Vean que esto era para la pregunta 52 y 53, generalmente va a ser siempre así. Es una que les pregunte sobre coeficiente de variación y otra que les pregunte sobre la posición relativa. Que vamos a ver acá. Vean que aquí copié de nuevo la información. Porque ven que aquí la pregunta nos está diciendo la posición relativa de María. Vean que aquí el enunciado, aquí nos está diciendo que María tiene esta altura y también nos dicen que José tiene esa altura. Esos serían los datos. Entonces dice, la posición relativa de María respecto a las mujeres del grupo es de 8.75. Entonces vean que dice posición relativa. Posición relativa es esta fórmula que les dije acá. Dato menos promedio sobre desviación. Entonces, ¿qué sería? El dato de María, que es 180. Le restamos el promedio. Vean que María debería estar en grupo de mujeres. Entonces le restamos el promedio del grupo de mujeres, que es 160. Y lo dividimos entre la desviación del grupo de mujeres, que sería 14. Resolvemos eso. 180 menos 160 dividido entre 14. Y a mí lo que me da 180, ok, 1,42. Entonces bien dice que la posición de María respecto al grupo de mujeres es de 8.75. No, es de 1.42. Esta es falsa. Según te pregunta, dadas las estaturas de María y de José, en términos relativos, él está mejor posicionado respecto a los varones del grupo que ella respecto al de mujeres del grupo de ella. Entonces eso sería hacer una comparación entre la posición relativa de María y la de José. Que vean que sería lo mismo. Podemos tocar el de José, que es 186. Vamos a poner que esto es para María. José. Entonces sería 186 menos el promedio, que es 176. Y eso lo vamos a dividir entre la desviación del grupo de hombres, que sería de 16. Y resolvemos eso. 186 menos 176 sobre 16. Y esto a mí lo que me da es 0,625. Entonces dice aquí que él está mejor posicionado que ella. Vean que la posición relativa de él es menor que la posición relativa de ella. Entonces no. Más bien ella está posicionada mejor relativamente que él. Entonces esta también sería falsa. ¿Quién esta? Sería ninguna. Si no sé hasta acá. Si alguien tiene dudas. No sé si me escucha. Sí, ¿está escuchando? Es que yo tengo un examen que yo hice en febrero, creo que fue, Ujú. y me sale a mí la menor variabilidad relativa. La menor variabilidad relativa. Sí, Ajá. mira, voy a ver si te puedo enseñar. ¿Sabe? Sí, cuando hablan de variabilidad, generalmente están hablando del coeficiente de variación. Sí, ese sí no lo entendí. Para ver. Sí, digamos, ¿no entendió el procedimiento o el ejercicio que tenía? El ejercicio que tengo aquí, que estamos, digamos, es casi lo que usted está explicando, pero esa parte sí no la... Está mostrando algo
con cámara para ver. Sí, sí. Es un examen como bueno, el que yo hice en febrero. Y es exactamente lo que trae. No sé si se ve bien ahí, que no sé cómo. Em, Ahí veo. Casi no lo veo. Espérate, a ver. Es que no sé cómo hago para. Lea la pregunta y Sí, pone la imagen donde está la información de los números. Oh, Así entonces sí se va a poder entender. ok, dice, ya le explico. Dice, la siguiente tabla muestra información relacionada con los tiempos alcanzados en una competencia de 3.000 metros en obstáculos para la rama juvenil mujeres dividida en 4 categorías. ujú. Además ofrece el tiempo en segundos realizado por 4 participantes, uno en cada categoría. Ahora la pregunta es, ¿el tiempo promedio que presenta menor variabilidad relativa corresponde a la siguiente categoría? Ajá. Ok, y ve que sí, lo que le están dando, si lo leo bien, lo que le están dando es que la primera columna es promedio, la otra desviación, la otra no leo qué es lo que dice y la última tampoco. ¿Qué dicen las últimas dos? Corredora dice la promedio Ah, del ok, grupo, desviación estándar, corredora y tiempo en segundos. ok, sí. Por ejemplo, vea que esa tabla, como la están colocando ahí, de hecho es que... Deme un momento, que no sé si los demás están viendo esto, pero los voy a poner por acá, que es más o menos lo que yo estoy viendo. Sí, no, yo sí lo estoy viendo, lo que ella Ok, está poniendo. sí, como nada más como para que vean más o menos, porque obviamente está todo borroso, ¿verdad? Pero sí, esto aquí lo que les está dando es el promedio, la desviación, aquí le está dando el nombre de algún corredor y aquí el tiempo. Que entonces, por ejemplo, estos últimos dos datos, lo que sirven es si les preguntan por la posición relativa. Y estos dos va a ser para el coeficiente de variación o igual para la posición relativa. Entonces, ¿cómo me dijo que decía la pregunta aquí al final? El tiempo promedio que presenta menor variabilidad relativa. Esa es la pregunta que Sí, corresponde a la categoría y ahí me salen correcto. las Esto de categorías que es variabilidad E, F, relativa. G, H. Variabilidad relativa es el coeficiente de variación. Entonces, Ajá. por ejemplo, ¿qué tendría que hacer ahí? Es aplicar la fórmula del coeficiente, que recuerden que es la desviación estándar dividida entre el promedio multiplicada por 100. ¿Qué tiene que hacer ahí? Sacar el coeficiente de todas ellas, de la E, la F, la Q y la H, y ver cuál es el que tiene La la desviación. menor, el coeficiente de variación. Ah, ajá. Saca el coeficiente de variación de todas y ve cuál de ellas tiene el menor coeficiente de variación. Esa sería la pregunta. O sea, ahí tendría que hacerlo la desviación Entre el dividida, promedio, ¿ves? sí, dividida entre el promedio multiplicada por 100. Ah, ok, perfecto. Ujú. Y eso para cada uno, para el E, el F, el Q y el H, creo que son. Hace eso para todos Sí, y nada más es revisar cuál de ellos tiene el menor coeficiente de variación. Aquí sí que es como otra palabra similar. Variabilidad relativa es coeficiente de variación. desviación entre el promedio. Desviación entre promedio, correcto. Multiplicada por 100. Ok, Sí, y ahí muchas nada más, gracias. claro, con muy gusto. Vean que ahí eso generalmente es como la dificultad que tiene, ¿verdad? No siempre tienen que ir directamente a eso que dice variabilidad o coeficiente. Por ejemplo, aquí la pregunta es el menor, entonces buscan cuál es el menor. O la pregunta es saber cuál es el mayor, entonces buscan el mayor. O a veces hacen como una relación entre ambos y le dicen que si uno tiene mayor o menor que otro. Entonces nada más sacar el de los que le están preguntando y ver cuál es mayor o menor. No sé si hay más dudas con eso. Disculpe, ¿nos podría hacer un ejemplo con uno de esos para ver la operación? Claro, denme un momento.
que creo que acá tenía un ejemplo sobre eso mismo. Sí, como tal no tengo uno, pero tengo este que es similar. Sí, más o menos para tener la idea cómo es que se sale, haciendo el procedimiento. Claro. Digamos, es que todos estos van a ser similares. Ven que aquí lo que les dan es una tabla con un montón de información y ven que al final esto lo que nos está indicando es un promedio, una desviación. ¿Para quién? Para los del grupo de la 10A. Un promedio, una desviación para los estudiantes de la 10B. Un promedio, una desviación para la 10C. Y por aquí arriba, generalmente estas preguntas van a ser así. Siempre les van a indicar promedio, desviación. Y por acá les van a decir datos en específico. Por ejemplo, que aquí dice que José es 1,86 de la 10A, que Rita es 1,78 de la 10B y que Raquel es de la 10C y mide 1,80. Entonces, en específico, vean que aquí dice la diferencia entre los coeficientes de variación. Esto es similar, coeficientes de variación. Lo que tenía la compañera que nos dijo era que aquí preguntaban por la variabilidad relativa. Entonces, variabilidad relativa es lo mismo que si les preguntan coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es la desviación estándar dividida entre el promedio multiplicada por 100. Pero aquí en específico, digamos, como la que tenía ella tenía que sacar el coeficiente de variación de todos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Sacar el coeficiente de variación de todos los que están aquí. Entonces, ustedes, por ejemplo, ponen para la 10A. Entonces sería la desviación estándar de la 10A es de 16. El promedio de la 10A es de 1,76. Y eso lo multiplican por 100. Vamos a colocar primero la 10B. La 10B, la desviación sería 18. El promedio de la 10B es de 1,64. Y eso por 100. Faltaría entonces la 10C. Que la 10C, la desviación es de 20. El promedio es de 1,72. Y eso lo multiplicamos por 100. Y ahora sí, resolvemos todas ellas y colocamos el resultado. Para la primera, 16 sobre 1,76 por 100. Esto lo que nos da es aproximadamente 9,09. En la segunda, 18 sobre 1,76. Perdón, sobre 1,64 multiplicada por 100. Esto da aproximadamente 10,97. Y para la última, que es 20 sobre 1,72 multiplicado por 100, esto da aproximadamente 11,62 o 63 por ahí. Digamos, si es como la pregunta que nos acaban de mostrar, si nos hubieran dicho cuál presenta una menor variabilidad relativa, vean que la menor sería esta, entonces ustedes dirían la 10A. Si les preguntan cuál presenta una mayor variabilidad relativa, entonces esta última, la que tiene mayor, 10C. Y eso sería en un caso como el de ella. Nada más como para acá en el procedimiento, nada más sacar la misma fórmula para todo lo que tengan que sacar ahí y reconocer cuál es el mayor y cuál es el menor. Nada más. Para este de acá, para esa pregunta, ven qué es la diferencia. Recuerden que diferencia es la resta. Entonces nos dicen que de la 10B y la 10A. Entonces la diferencia de la 10B sería 10,97 y a eso le restamos el de la 10A que sería 9,09. Entonces 10,97 menos 9,09, esto lo que da aproximadamente es 1,88. Entonces en este caso, esta sería la solución. Frita, ¿Sí? en el WhatsApp. Sí, ya lo vi. WhatsApp te envié la. Ok. Voy a tomar esa imagen para que vean el ejemplo en específico. Tal vez acá sea un poco más claro. Esto, ¿verdad? Un poquitín. Entonces vean igual. Vean lo que dice.
Acá ya nos dan el promedio, nos dan la desviación estándar y nos dan algo más acá, ¿verdad? Cantidad de artículos vendidos por algo. Ok, listo. Entonces ven que esto ya sería un poco más similar. Vean que lo que dice la sucursal que presenta menor variabilidad relativa, entonces es lo mismo. Tenemos que sacar el coeficiente de variación de todas ellas, de la Q, la R, la W y la Y, y ver cuál tiene menor. Entonces mismo procedimiento, coeficiente de variación es desviación estándar entre promedio multiplicado por 100. Entonces, para el Q, esto sería la desviación, que es 3, dividida entre 42, que es su promedio, multiplicado por 100. Para el R, es 5, que es su desviación, dividida entre 49, que es su promedio, multiplicada por 100. Para el W, sería 4, que es su desviación, 58, que es su promedio, multiplicado por 100. Para el Y, sería 2, que es la desviación, 22, que es su promedio, multiplicado por 100. Hacemos los procedimientos y colocamos el resultado. Entonces la primera, 3 sobre 42 por 100, esto da un aproximado de 7.14. Para la segunda, 5 sobre 49, eso multiplicado por 100, esto da 10.20. Para el W, 4 dividido entre 58 multiplicado por 100, esto da 6,89. Y para el Y sería 2 dividido entre el 22 y eso multiplicado por 100, y esto da 9,09. Entonces aquí nos dicen cuál presenta la menor variabilidad. Y en este caso, si comparamos estos datos, el W tiene menor variabilidad. Entonces ahí sería colocar el W. Vean que aquí nos hablan también de cantidad de artículos vendidos por un agente, que nos dan esto, que el agente Q vendió 40, el R vendió 50, el W 42 y el Y 30. Ven que aquí es una pregunta similar, pero la pregunta es con respecto a la posición relativa, a la mejor posición relativa. Entonces voy a tomar esto y hacerlo en la otra página, que aquí ya no me alcanza. Vamos a tomar la información y vamos a tomar la pregunta. Entonces aquí lo que nos dicen es cuál presenta mejor posición relativa. Posición relativa es posición relativa. Y eso es dato menos promedio dividido entre la desviación estándar. Y como nos están preguntando comparar cuál de todos ellos tiene la mejor posición relativa, entonces hacer esto mismo para todos los agentes. Entonces igual, el Q sería el dato, que sería el 40, le restamos su promedio, que sería el 42, y eso lo dividimos entre la desviación, que es 3. Para el R, el dato sería 50, le restamos su promedio, que es 49, y eso lo dividimos entre el 5, que es su desviación. Para el W, el dato W sería 42, a eso le restamos su promedio, que es 58, y lo dividimos entre 4, que es su desviación. Finalmente para el Y sería 30, le restamos su promedio, que es de 22, y lo dividimos entre la desviación, que es 2. El que tiene la mejor, creo que a simple vista creo que sería el Y, porque es el que tiene la separación aquí positiva, pero vamos a hacer esto paso a paso. Por ejemplo, 40 menos 42 sobre 3, esto me está dando menos 0,6. El que sigue, 50 menos 49 dividido entre 5, me da 0,2. El que sigue sería 42 menos 58
eso dividido entre 4 y esto directamente me da menos 4. Y el último sería 30 menos 22 dividido entre 2, que esto me da 4 positivo. Entonces, si comparamos todos los datos, el que es un número mayor sería el de la Y. Entonces, el que presenta mejor posición relativa, el Y. ¿Cómo vieron eso hasta acá? ¿Podría repetirme, si me hace un favor? ¿Cuál parte? ¿O todo? Todo, sí, si me hace un favor. Claro, no hay problema. Aquí lo que nos interesa saber es la pregunta, que aquí es sobre la posición relativa y nos preguntan la mejor posición relativa. Ven que nos pudieron haber dicho la posición relativa del agente Q. Entonces listo, solo sacamos esa. La posición relativa del agente W, solo sacamos esa. Pero aquí como nos piden comparar cuál es la mejor posición relativa entre todos los agentes, la fórmula de la posición relativa es esto. Dato menos promedio entre desviación. Recuerden que aquí nos están dando directamente quién es el promedio. Nos están dando cuál es la desviación. Y nos están dando el dato que hizo cada agente. Entonces ven que es nada más sustituir aquí en esta fórmula. El dato para el agente Q es 40. El promedio para el agente Q es 42. La desviación para el agente Q es 3. Entonces aquí ¿qué sería? 40 menos 42 sobre 3. Esto da menos 0,66. Para el agente R, el dato es 50. Le restamos su promedio, que es 49. Y lo dividimos entre su desviación, que es 5. Eso nos da 0,2. Para el agente W, su dato es 42. Le restamos su promedio, que es 58. Y lo dividimos entre la desviación, que es 4. Eso nos dio menos 4. Y para el agente Y, tomamos el dato, que es 30. Le restamos el 22 y lo dimos entre el 2, que es la desviación. Y eso nos da 4. Entonces, listo, vean que nos estaban preguntando por el mejor. Entonces, el mejor es el que tenga una posición relativa más alta. Y eso entre el menos 0,6, el 0,2, el menos 4 y el 4, el que gana sería el agente Y. Si nos hubieran dicho el peor, posiblemente el peor sería el W. ¿Sí? Sí, ahora sí ya me quedó claro. Sí, Claro, ya sí me quedó claro sin la jugada. Ok, bueno, muchas gracias. claro, con gusto. Si ven Hola, que... permiso. Sí, claro. ¿Por qué sería el peor, digamos, el -4? Por el menos 4 sería el menor. Digamos, con respecto a una recta numérica, si colocamos los datos en específico, recuerden que aquí estaría el 0, ¿verdad? El 0 nos divide los negativos y los positivos. Recuerden que entre un número sea más grande en forma negativa, es más pequeño. Entonces, por ejemplo, digamos que el menos 4 estaría ubicado por acá. Digamos que por aquí estaría el menos 3, el menos 2, menos 1. Por aquí estaría el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, vean que el agente Y está por acá. El agente W estaría por acá. El agente R estaría en 0,2, que eso estaría como por aquí. Y el agente Q estaría en menos 0,6, que eso estaría como por acá. Entonces, básicamente, el que esté más a la izquierda es el que sea peor y el que esté más a la derecha es el mejor. Ah, ok, muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Más dudas o preguntas hasta acá? Yo tengo una pregunta, pero no es, o sea, es como el curso en general. Claro. Es que yo me metí como empezando, no sé si el curso es todos los días o solo ahorita o cómo está funcionando. Ahorita de momento es como un repaso para básicamente todos. La idea es sacar esto. Creo que el último examen es solamente sobre estadística y probabilidad. Entonces vamos a ver un repaso de esto. Les iba a decir que posiblemente para la otra semana, el siguiente jueves, a la misma hora, como a las 7, vamos a dar el repaso, pero para la parte que nos faltó, que sería lo de probabilidad. Y ya posiblemente podría ser una más, que sería como antes del examen, como para dar un repaso final donde veamos nada más puros ejercicios de estos. Ah, ok, está bien, muchas gracias, más bien. Claro, con mucho gusto. No sé si hay más dudas hasta acá. Ahora sería repasar esto y bueno, lo que tenemos nosotros ahí ya
de los exámenes y pruebas que nos ha dado, prácticas que nos ha dado la profesora, también repasarlas ya resueltas y para el examen, ¿ah? Sí, sí, tienen que practicar bastante. Y como les digo, esa parte no es complicada, pero sí tienen que agarrarle el toque para sacar todos los datos, ¿verdad? Vean que en teoría no es tanto. Si hacemos un repaso, bueno, vimos un montón, pero vamos a ver. En repaso, ¿qué sería? Como para nada más decir que había en total. Tienen que saber esto, que es algo muy básico, que es la cantidad total de datos. Listo. El mínimo y el máximo son bastante intuitivos, mínimo y máximo. El recorrido, recordemos que les pueden dar diferentes nombres. Recorrido, mayor diferencia, máxima diferencia. Eso hace referencia a tomar el máximo, restarle el mínimo. La moda, tal cual como es la moda en toda la vida, la moda es lo que más se utiliza o lo que más se repite. Entonces aquí igual, la moda va a ser el dato que más se repite. En este caso el ejemplo que les di era el 12. El promedio, recuerden que el promedio tiene diferentes nombres, promedio, media, media aritmética o en forma simbólica X con una línea que arriba. ¿Qué es el promedio? Sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. Tal cual, listo, ¿verdad? ¿Qué seguiría? Seguiría lo de los cuartiles. Recuerden que lo de los cuartiles es o que ya les van a dar quiénes son los cuartiles o que les van a pedir que averigüen cuáles son los cuartiles. Pero en la mayoría de los casos, averiguar cuáles son los cuartiles es como esto, ¿verdad? Era ir tomando los extremos y ver cuál dato queda en el medio. Ese era el Q2. De los datos que quedan a la izquierda, hacer lo mismo, ver quién queda en el medio y ese era Q1. De lo de la derecha, es lo mismo, vemos quién queda en el medio y eso es Q3. Que el recorrido intercuartílico es nada más hacer la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. El diagrama de caja, recuerden que eso es muy importante, esto ya nos da el resumen del mínimo, máximo, Q1, Q2, Q3 y la separación de los porcentajes, ¿verdad? Que siempre va a ir de 25 en 25. Eso ahí tal cual. ¿Qué seguiría? Bueno, aquí lo que vimos fueron varios ejemplos y lo último sería lo de la parte que vimos de coeficiente de variación y estandarización, que recuerden que eso ya se los van a dar, esta información ya se los dan. Coeficiente de variación, ¿qué necesitan? Desviación estándar y promedio, ya se los van a dar. Posición relativa, ¿qué necesitan? Un dato, un promedio y una desviación estándar, ya se los van a dar. Es nada más identificar la palabra, ¿verdad? Saber si lo que les están diciendo es coeficiente de variación o como la otra palabrilla que vi que era variabilidad relativa. Es nada más aplicar esta fórmula. O si les hablan de una posición relativa, aplicar esta fórmula. Y vean que no es mucho, ¿verdad? Es nada más aplicarla y hacer alguna comparación. Si es algo como este último ejercicio, que es como por así decirlo el más tedioso, que es como comparar de cuáles de todos ellos, cuáles son menor o más o menos variables, de sacar el coeficiente de variación de todos y hacer una comparación. ¿Cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño? Para la última, ¿cuál presenta mayor o mejor o peor posición relativa? Pues sacar la posición relativa de todos y hacer una comparación de cuál es el mayor y cuál es el menor. Listo, básicamente eso es la parte de estadística que tienen que manejar. No sé si hasta acá queda todo claro. Creo que por ahí quedaríamos hasta acá. Bueno, de mi parte.